Buenas. Quiero hablar un tema que es muy importante y de actualidad, lamentablemente, de creciente actualidad, que es el suicidio. El suicidio, bueno, todos sabemos, ¿no? Es el quitarnos la vida por nuestra voluntad y por parte nuestra, sin que haya una tercera persona, etcétera, quien sea la que nos quite la vida. Existen varias causas para el suicidio. Primero, las primeras, obviamente, las causas psicológicas, psiquiátricas, ¿no? La depresión, quien está deprimido, hay momentos en los cuales ya no ve otra salida, otra alternativa, que pues un túnel negro al fondo, etcétera, no tiene que hacer, etcétera, y lo que considera es que tiene que, ya, se acabó su motivo de vida, de vivir, y decide quitarse la vida. También los trastornos ansioso-depresivos, que llegan a veces a la crisis de pánico. También a veces el paciente, pues, quien no recibe tratamiento, llega al punto de preferir intentar hacer un intento, ¿no?, de suicidarse. También a veces quienes tienen enfermedades terminales sufren mucho, saben que no hay una recuperación, no va cada vez peor, etcétera. También existen, y ustedes habrán visto en la televisión, etcétera, afortunadamente en nuestro país no todavía, y ojalá no, sectas religiosas que inducen al suicidio por creencias, ya gente fanática, o religiones que, pues, si el hombre, la mujer en general, pues se mata, se suicida, va a estar en una otra vida va a estar mejor, etcétera. Entonces, de todos modos, el suicidio no está considerado todavía, por lo menos en nuestra sociedad, algo normal, algo que esté bien hecho, como quizás en otras sociedades se lo justifica y todo, ¿no? En ocasiones podríamos decir que es justificable el suicidio, pero ocasiones muy específicas que no vale la pena mencionarlas. Hay varias formas también de suicidarse, no solamente las que conocemos comúnmente, con un disparo, ahorcándonos o lanzándonos al vacío, o tomando algún veneno, etcétera, sino también hay otras que son una cara oculta, ¿no?, de la depresión, y que es una forma que se ha visto que tiene un gran porcentaje, no todo, un componente depresivo y que induce a la muerte, como es, por ejemplo, la anorexia, ¿no? Se ha visto que en el fondo muchas mujeres, especialmente, que son la mayoría de anoréxicas, a veces en el fondo tienen una depresión profunda, y es una forma de no tener la fuerza, digamos, para morir, para tomar, para hacer algo, pero de esta manera inconscientemente van llegando a tener ideas suicidas. Esto yo lo he podido personalmente ver en algunos casos en los que he realizado hipnosis, y también conversando, trabajando en psicoterapia con pacientes. Justamente por eso uno de los equipos, digamos así, o de lo que tiene que ver y mucho con el suicidio, con el tratamiento de la anorexia, es el tomar, el medicar antidepresivos. Se ha visto que los pacientes, las personas que han muerto o que han intentado suicidarse, tienen muy graves descompensaciones de químicos en el cuerpo: la serotonina, el litio, la dopamina, el cortisol, etcétera. Una serie de sustancias están alteradas, unas muy bajas, otras muy altas, etcétera. Entonces, claro, eso fue lo que fue llevando a veces desde un simple problema, desde algo corto, esto fue aumentando hasta que uno ya no ve opciones en la vida, no vea ninguna opción, ya nada le interesa, ya todo le disgusta, y entonces pues
considera que lo mejor es morir. Lo lamentable de los suicidios o de los intentos de suicidio, como yo digo, lo lamentable es que no todos quienes intentan suicidarse fallecen. No existe un método totalmente seguro, 100% de que alguien va a morir. Entonces el problema es que si no muere, queda con secuelas generalmente ya no recuperables, que no pueden tener un tratamiento adecuado, y de por vida, paralizados, parapléjicos, ciegos, etcétera. Y entonces ese sí ya se vuelve un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, no siempre quien intenta suicidarse fallece. Y eso también es importante saber y tener claro. Por otro lado, a veces se dice que el suicida no avisa, no dice. Cierto es que hay casos en que ciertas personas que están pensando suicidar no lo dicen, están callados, todo. Pero sin embargo su comportamiento ya nos está diciendo algo. Lo notamos un poco callado, un poco deprimido, un poco que no tiene apetito, como que está aislado, aislada, como que ya no frecuenta cierto tipo de amistades o busca tipo de amistades más bien un poco negativas, etcétera, y como que nos está diciendo ya que algo tiene. Entonces obviamente aquí sí pues tenemos que utilizar aunque sea la fuerza para que se haga un tratamiento, porque puede ser que exista ya una idea de suicidio, es decir, sí existen manifestaciones. También a veces se dice que quien dice o amenaza a suicidarse no lo va a hacer. Esto no es cierto. Hay que tomar en serio lo que la otra persona nos puede estar diciendo, que quiere morirse, que se va a morir, que se va a matar, porque en muchos casos no lo va a hacer, tal vez por manipular o algo lo hace, pero en otros casos sí, y es muy grave que si se nos dijo y nosotros no hicimos nada. No existe un factor genético, digamos así, que haya un gen específico, o por lo menos no se ha descubierto todavía un gen que lleve al suicidio. Pero ustedes van a decirme, con toda razón, que hay familias en las cuales el abuelito se suicidó, el papá también, o el tío, y también hay un hijo. Hay un gen tal vez de una depresión profunda, esto sí se ha encontrado ya, que lleva obviamente a que la persona se suicide, a que la persona tome actitudes radicales como esta, ¿no? Algo que es fundamental es el no juzgar, no juzguemos. Bueno, nunca creo que el ser humano debe juzgar a otro ser humano, pero en este caso, si estuvo bien, si estuvo mal, si es un acto de debilidad, de fortaleza, de etcétera, ¿no? O sea, no sacamos nada con esto, ¿no? Simplemente es hacernos o creernos quizás los dueños de la verdad, y no es así. Una persona cuando está con un problema grave, muy grave, entra en un estado depresivo, complejo, etcétera, a veces tiene este tipo de ideas. Muchos de quienes estén viendo este video, escuchando, inclusive personalmente, alguna vez hemos tenido una idea menos, ¿no? Por problemas serios, graves que hemos tenido, que nos ha pasado en la vida, que hemos creído que bueno, esto va a ser ya, no va a tener solución y vamos a mejor a arreglar rápido y vamos a tratar de hacer alguna cosa como quitarnos la vida. Y vemos posteriormente que luego de un tratamiento, de un adecuado enfoque, eso sí, psiquiátrico, psicoterapéutico, nos va a recuperar, y mucha gente llora y se reconoce que lo que iba a hacer era totalmente un error, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que existe y que dice que nosotros vemos que mucha gente muy inteligente, muy creativa, etcétera, grandes literatos, científicos, etcétera, se han suicidado, ¿no?
Por ejemplo, en nuestro país es muy reconocido el acto no reconocido, sino mencionado, inventado el acto del suicidio de Medardo Ángel Silva, ¿no? Pero también a veces se ha podido conversar con gente así muy inteligente, creativa, etcétera. Y claro, lo que ellos han estado buscando tantas cosas con su mente tan investigativa, etcétera, que a veces ya no llegan a encontrar algo y consideran que hasta allí llegó el momento de su existencia, ya no tienen un motivo más de por qué vivir. Esto es algo a veces frecuente entre la gente. Mientras más estudia, mientras más conoce, mientras más sabe, normalmente tiene más problemas mentales en general. Mentales no estoy diciendo locura ni nada de eso, sino ansiedad, depresión, etcétera, insomnios, problemas de alimentación, etcétera, pero que es justamente porque nos comenzamos a nosotros mismos a convertirnos, como he dicho en otros videos, en nuestros propios enemigos, ¿no? Entonces, siempre el buscar ayuda, el saber que hay cómo, ver también ya con cabeza fría cómo arreglar ciertos problemas, cómo ayudarnos, etcétera. Básicamente, yo pienso que nosotros tenemos hoy día que pensar y meditar y ayudar, colaborar. Lastimosamente el gobierno en esto no hace mayor cosa, porque si hace 2 años hablábamos de que existe un promedio de 2 suicidios al día en nuestro país, hoy estamos hablando de ya 3, quizás sea más, no sabemos a ciencia cierta. Entonces, eso ya es un factor importante para tomarlo en cuenta. Es decir, nuestra salud mental tiene que estar perfectamente estabilizada para poder no llegar a una de las más graves emergencias y acciones que los médicos en general tenemos que ver y que tratar, y los familiares también, ¿no? Y tampoco obviamente tener por parte de los familiares o de los conocidos, yo pienso que no tiene tampoco que esto ser escondido, ni tacharlo, ni nada, sino pues más bien colaborar en ayudar, preguntar a algún amigo, a alguien quién puede ayudarme, etcétera, para mejorar la vida y las condiciones y la calidad de vida de otra persona. Esta pequeña introducción del suicidio considero necesaria porque en los últimos días he estado viendo en los medios de comunicación importantes de este país, el diario El Comercio, el diario Hoy, Ecoavisa, Teleamazonas, etcétera, que está aumentando importantemente este número de suicidios, y entonces sí tenemos que pues hacer algo, quienes de alguna manera estamos trabajando un poco con pacientes así, y también en general la sociedad, por procurar mejorar un poco las condiciones de estrés, de velocidades, de tiempos, de cosas que estamos viviendo, etcétera, y con esto pues nuestro estado nervioso también va a bajar, a tranquilizarse. Nada más, no quiero alargarme en este tema, como los he ofrecido en otros temas. Va a haber una segunda parte, no quiero cansarles, es un tema importante, pero quedemos ahí hasta por ahora, y mediten un poco, investiguen, lean, van a ver casos importantes, y asimismo busquen ayuda cuando se sientan depresivos, bajoneados, como se dice, porque a veces no sabemos hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias, nada más.